Bien, siguiendo entonces la temática que estábamos abordando, decíamos que esta información nos va a permitir, esta información estadística, nos va a permitir conocer el transporte aéreo, el transporte terrestre, es decir, los ingresos de los turistas extranjeros, terrestre, y el lacustre. Y ustedes dirán, ¿por qué lacustre? Porque nosotros recibimos buen rebalse, nosotros decimos como Bolivia, buen rebalse del turismo que entra al Perú y ellos ingresan por tierra, por la frontera de Yunguyo, en el lago de Titicaca, o por el otro lado también que está hacia fronterizo con el Perú. Y también tenemos el fluvial, es decir, hay ingresos especialmente hacia el lado del Brasil por Guayaramerín, Guajaramerín, hacia el lado de Cobija, ¿no? Al Brasil. Entonces, eh, hoy en día, y decimos hoy en día en estos últimos 10 años, un poquito más tal vez, el INE también ha ido solicitando, información a migración. Y hoy tenemos una base no más buena de información que la podemos de alguna manera contrastar con aquella que nos da el Viceministerio de Turismo, porque aquello solamente hemos dicho, el número de turistas nacionales o extranjeros solamente está en base a los partes del hospedaje, de los hoteles, ¿no? Los partes diarios del hospedaje. En cambio, migración, toda persona que ingresa al país, ¿no? Tiene que pasar por migración. Son muy pocos los que no pasan por migración. Y serán generalmente es la parte para el contrabando hormiga, ¿no? Pero el resto, sea transporte aéreo, es obligación, transporte terrestre, lo mismo. En el transporte fluvial no hay casi la información, es la gente entra y sale porque más son comerciantes que van de un lado a otro lado. Entonces, este conjunto de datos o de información nos va a determinar a nosotros cuáles son los principales puntos de entrada al país, a la región o al departamento. Es decir, vamos a tener aeropuertos nacionales, internacionales o nacionales. Si nosotros vemos no me va a permitir, claro, porque copié no me va a permitir borrar. Entonces, sí, decíamos, si nosotros vemos a Bolivia, tenemos dos
Tenemos 3 aeropuertos internacionales, pero uno desde hace 2 meses o 3 meses ya no opera vuelos internacionales. Es el aeropuerto Jorge Wisterman de Cochabamba. Entonces, los vuelos internacionales ingresan por el aeropuerto del Alto, en La Paz, y el aeropuerto de Birubiru en Santa Cruz. Si nosotros vemos todos los vuelos aéreos, ¿qué líneas tenemos que hacen vuelos internacionales? La línea aérea, que no es bandera, pero es nacional, que sería BOA. Todos sus vuelos que hace BOA los hace por Santa Cruz y son como vuelos directos. Van a Madrid y van a Miami. No sé si ahora la ruta a Sao Paulo estará habilitada, porque antes de la pandemia había una frecuencia a Sao Paulo y había otra que se iba a Buenos Aires. El resto de líneas, que en este caso son Copa, por ejemplo, los vuelos de Copa salen de Santa Cruz hasta Panamá. Y hay un vuelo diario también que sale de La Paz hasta Panamá. En Panamá se cambia el avión y se sigue hacia el lado europeo, hacia Centroamérica, el resto de Centroamérica, hacia Norteamérica, etc. Ahora, ese es si vamos por Copa. Avianca también tiene un vuelo diario de La Paz hasta La Paz, Bogotá. En Bogotá se cambia el avión y de Bogotá seguimos al resto de Centroamérica. De Bogotá vamos a Europa. De Bogotá vamos a toda la parte de Norteamérica. La otra línea es LATACOM, que es una que se ha fusionado lo que es LATAM Perú, LATAM Chile había otra línea que era, a ver, ayúdeme por favor, Elizabeth. Había una línea paraguaya que era Amazonas. Mercosur, ¿cómo era? Amazonas No, no, o Aerolíneas Paraguayas. con líneas aéreas paraguayas. Líneas aéreas paraguayas. Porque ya no hay, ¿verdad? No, dicen ya no hay. Ya no hay. Entonces, esas se han funcionado entre 3. Antes eran LATAM con la paraguaya más, ahora son LATACOM. Entonces, LATACOM opera un vuelo diario hasta Lima, de La Paz, Lima, y el otro vuelo lo hacen de La Paz, perdón, de Santa Cruz, Birubiru, hasta Lima, al aeropuerto Jorge Chávez. Y de Lima, uno cambia de avión. Quiere ir a Europa, va hacia allá. Quiere ir hacia Centroamérica, vaya. Y si quiere ir a Norteamérica y los demás países de Norteamérica, va para acá. Entonces, este es el tráfico aéreo. Todo este es el tráfico aéreo que tiene Bolivia. Creo, no sé, antes de la pandemia había un vuelo semana, si no me equivoco, o 2 vuelos semana, que salía de Santa Cruz hasta Buenos Aires por aerolíneas argentinas. Creo que ahora ya no está operando con el problema de la pandemia. No sé. No me he actualizado en esa ruta.
Y para ir a Asunción, ¿cómo se hace? Viru, hay un vuelo directo. Ah, claro. Ahora también aquí tenemos la línea de Amazon, que es línea aérea boliviana, que hace, Amazon hace Viru, Asunción. Sí, Amazonas. ¿No? Amazon. Amazonas. Amazonas. Sí. Amazonas sería, yo suelo tomar cuando vengo de ahí, eh, Cochabamba, Santa Cruz, que sería Viru, Asunción. Sí, Viru, Asunción. Ahora Pero no hay todos los días, Lisa. es 2 veces por semana, creo, ¿no? Dos veces por Dos semana. vuelos por semana. Sí. Sí. Ahora, Amazon creo que, Amazonas, está yendo también a Brasil, Uruguay, allá. porque me Entonces acuerdo. va Sí, entonces hasta Río o Sao Paulo va. Después va a Buenos Aires. Buenos Aires, no sé, nunca fui a Buenos Aires. Sé que va a Uruguay y a Brasil. Ya, entonces va a Montevideo. Está aquícito. Ya. No, entonces, no hay más líneas aéreas, ese es todo el tráfico aéreo que nosotros tenemos. Entonces, hay que ver justamente el punto de entrada apropiado al país. Si es aéreo, serán estos 2 aeropuertos. Aeropuerto del Alto y el aeropuerto de Viru. No hay más. Si son turistas nacionales, entonces ya vemos todo lo que sería los aeropuertos desde, en este caso sería el aeropuerto del Alto, el Jorge Wisterman, Viru. Aquí tenemos la Plaza de Tarija. Tenemos el Alcántari. ¿Cómo se llama el otro que está en En, Potosí? en Sucre es el Alcántari. Sucre, ahí está Sucre. Sí, aquí está el Alcántari. Después tenemos el aeropuerto de Trinidad. ¿Y Oruro? No hay aeropuerto. Ah, sí. Ay, Sí, tienes ahí razón. dicen. Sí, había un vuelo que hacía 2 veces por semana, Sí, hacía chiquitito es el chiquitito. avión, el modelo Sí, del avión, chiquitito. sí, entonces aquí también teníamos a Oruro. Aquí también hay otro aeropuerto que se hace en Riberalta, porque había vuelos directos de Cochabamba a Riberalta. Después había también vuelo a Cobija. Aquí está Tarija, Santa Cruz. Ese sería el mapa de los aeropuertos y las rutas nacionales que existieran vía aérea. Para el caso de transporte terrestre, mapeamos igual y vemos las terminales de buses. Para el caso de las terminales férreas, lamentablemente el único tramo férreo que tenemos es el de Oriente, que se hace desde Santa Cruz aquí vamos a poner punteadito, de Santa Cruz hasta la frontera con el Brasil. Porque el otro tramo que se hacía desde Oruro, Uyuni, hasta la frontera con la Argentina, hasta el norte argentino, que era este sector, que se salía de aquí, de Oruro. Hasta el altiplano tarijeño, ya no. Se ha cesado hace 1 mes o 2 meses, porque dice que no hay pasajeros y los costos son muy altos de operación. Entonces luego debemos considerar las entradas. Aquí hemos visto cuáles son las entradas aéreas, 3 aeropuertos. Las entradas terrestres,
internacionales. Ahora, en ese caso, podríamos ver aquí las entradas terrestres. Aquí tenemos hacia el lugar del lago, al sector del lago. Aquí tenemos Desaguadero. Acá. Acá tenemos Yunguyo con el Perú. Aquí está el Perú. Luego tenemos aquí abajo, tenemos con Tarija. Con Tarija tenemos aquí dos puntas. Una que sería por Bermejo, que es el lado boliviano Bermejo. Y al lado argentino es Aguas Blancas. Y aquí tenemos Yacuiba, hacia el lado boliviano. Yacuiba. Aquí está Pocitos bolivianos y aquí está Pocitos argentinos. ¿No? Esto ya aquí ya corresponde y es. Entonces, a ver, borraremos esto. Entonces, aquí está Tarija. Y aquí está Argentina. Aquí hay otro puntito, que es hacia el lado de Potosí, que ahorita me voy a acordar el punto fronterizo, que es en el altiplano, que es fronterizo también con Tarija. Después tenemos otro hito fronterizo hacia, aquí es Brasil. Todo esto es Brasil. Y aquí está Chile. Hacia Chile tenemos dos puntos, que aquí sería, al lado chileno es Arica, y aquí tenemos Iquique, por transporte terrestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos rutas que se pasan por Oruro. Bermejo se va por hacia Tarija, Tarija, Yacuiba, Camiri, etcétera, hasta Santa Cruz. Y hacia Tarija, hacia Arica, el punto fronterizo es Pisigues, ¿no? Si no me equivoco, al lado chileno, sí. Sí, es Pisigue aquí. Y ahora están en huelga también los de transporte internacional porque no están pudiendo, dice que hay más de 1000 movilidades, 1000 camiones que están en Arica y no están pudiendo ni cargar ni descargar mercadería. Bueno, entonces ya hemos visto Perú, hemos visto Chile, hemos visto con la Argentina. Con el Brasil tenemos aquí un punto fronterizo que está en la misma ciudad de Cobija. Hay un riecito angosto, hay un puentecito, aquí está el lado boliviano y aquí está el lado brasilero. Hacia el lado del Beni tenemos, aquí está Riberalta, y aquí está Guayaramerín, que al lado boliviano se llama Guayaramerín y al lado brasilero se llama Guajaramerín. Ese sería otro punto carretero. Y ese viene por Beni y Beni Santa Cruz la carretera. Luego aquí tenemos por Puerto Suárez con el Brasil, que de Santa Cruz sale directamente a Puerto Suárez.
Y eso sería todo, ¿no? Los hitos fronterizos, y estas son las vías de comunicación, las camineras. Entonces, tenemos que evaluar los aeropuertos, sean nacionales o internacionales, como aquí veíamos. Hay que evaluar también los puntos de entrada aéreos. Hemos visto los puntos de entrada aquí terrestres. Luego tenemos que la parte marítima. Tenemos que evaluar las terminales de buses. Es decir, terminales. En este caso, puede ser terminales aéreas. La terminal aérea de Santa Cruz es una pena, una lágrima, un llanto. Horroroso. Es decir, ni siquiera tiene buenos sanitarios ese pobre aeropuerto. Antiguo, malísimo, horroroso. Lo mismo ocurre, ya recién han hecho una remodelación en La Paz, con el aeropuerto del Alto. Y el aeropuerto más moderno sigue siendo nomás el de Cochabamba, pero chiquitito, ¿no? Pequeño. Entonces, las terminales de buses, la de La Paz, un desastre, porque la terminal de buses es la ex estación que antes había de la Railway, y que es un galpón adaptado, y justamente ese galpón quien construyó fue Eiffel, el que construyó la Torre Eiffel en París. Él fue el arquitecto que construyó eso. Tampoco hay una terminal que tenga las condiciones necesarias, ¿no? En Santa Cruz tenemos la bimodal, que es de trenes y de buses, fea, lúgubre. Hay que cruzar al otro extremo por esas gradas bajando para ir porque ahí también funciona el transporte interdepartamental. Y Santa Cruz dice que está haciendo una terminal modernísima hacia la salida un poco más allá del aeropuerto de Viru, ¿no? Después en terminales, Cochabamba, una lágrima, un galpón sucio. En el resto del país, Tarija ya ha inaugurado una buena terminal, bonita, para el tráfico que tiene, bonita, chiquita, pero bien. La terminal yo creo que de Sacaba es mejor que la del Cercado, ¿no? La departamental. La terminal de Trinidad tampoco tiene las condiciones. Eso significa de que hay que hacer una evaluación de las terminales. Las terminales férreas, la única que tenemos es donde está la bimodal en Santa Cruz. Ahora es fundamental que cuando el país es tiene bastante afluencia de turistas y especialmente extranjeros, entonces hay que considerar más de una entrada. A pesar de que nosotros no tenemos como Bolivia ese flujo turístico, pero sí tenemos un punto de entrada que puede ser La Paz y un punto de salida puede ser Santa Cruz. Los turistas pueden ingresar por La Paz y salir por Santa Cruz. Hacen toda la visita in situ para salir para Santa Cruz. Es por eso que se debe considerar, dice la teoría, más de una entrada. La evaluación debe incluir las instalaciones materiales, es decir, toda la infraestructura, como terminales. Dentro de las terminales si hay plazas de comidas, si hay tiendas, cómo están también las instalaciones de migración, las instalaciones de aduana, el servicio que se da en migración, en aduana, maleteros, cintas sin fin para las maletas, sanitarios dentro de las terminales, sean aéreas o terrestres internacionales en la parte internacional, porque a veces hay que estar 1 o 2 horas esperando a que te entreguen el equipaje después de que has hecho migración, has hecho aduana. Entonces, hay que ver también esas necesidades que se requieren. Hay que tomar muy en cuenta la frecuencia de los servicios, ¿no? Es decir, aquí hemos visto, por ejemplo, la frecuencia de vuelos, cuántos vuelos llegan, salen,
Por ejemplo, el aeropuerto Benito Juárez en México, que está en Ciudad de México. Cada minuto ingresa o sale un avión, sean en vuelos nacionales o sean en vuelos internacionales, las 24 horas del día. Entonces, el aeropuerto Benito Juárez es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, ¿no? Tiene la Terminal 1 y tiene la Terminal 2. Otros aeropuertos también que tienen ese flujo muy grande son los aeropuertos europeos. El Fiumicino en Roma, por ejemplo, también antes de pandemia sus ingresos, su frecuencia era cada minuto entraba o salía un avión. Lo mismo que el aeropuerto de París, el aeropuerto Charles de Gaulle. Tenían también esas frecuencias, ¿no? Y los aeropuertos latinoamericanos, los principales están, uno de los aeropuertos más grandes es el de Lima, luego tenemos el de Panamá y tenemos el de Bogotá, que son los aeropuertos más grandes de América Latina, juntamente con el Benito Juárez, el de México, ¿no? Porque ni siquiera el aeropuerto del Ezeiza, en Buenos Aires, se puede comparar, por ejemplo, con el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Porque el aeropuerto de Jorge Chávez tiene una frecuencia de salida y de entrada de vuelos impresionante, porque justamente es el centro de conexión para vuelos internacionales, ¿no? A todo el mundo. Entonces, decíamos, hay que ver la capacidad de transporte de pasajeros, el tráfico si es aéreo, el tráfico si es terrestre, hay que evaluar. Eso significa, es la evaluación del transporte, por eso que estamos viendo evaluación del transporte y de otros servicios. Otro elemento fundamental que tenemos que evaluar son los proyectos. Por ejemplo, los proyectos de la ABC. ¿Saben lo que es la ABC? Gilmar, ¿sabe lo que es la ABC? Licenciado, buenas tardes. Creo Buenas que es el tardes. servicio de caminos. Exactamente, es lo que antes era la Dirección Nacional de Caminos. Ahora se llama ABC. Entonces hay que revisar los proyectos, ¿no? Es decir, ¿qué dicen estos proyectos para ver en qué tiempo tienen proyectado construir nuevos caminos, nuevas carreteras? Entonces, esa proyección a nosotros nos sirve porque dirán, en 5 años se piensa ampliar la carretera que va hasta, va a haber una nueva carretera de aquí a 5 años que va a unir el departamento de Cochabamba por La Paz, pero van a ir por otro tramo. Van a ir por el Parque Tunari, por ejemplo. Entonces, hay un proyecto que quieren hacer una carretera con esas características, ¿no? Entonces, esos Vargas, Sergio. Ok. Gilmar. Sí, licenciado. ¿Usted qué apellida, perdón? Colque Góngora. Ay, porque ya ve, no lo podía pillar, pues, en la lista. Ya. Entonces, ¿qué nos puede aportar en relación a los proyectos? ¿Qué proyectos más debemos revisar? Uno hemos dicho de la ABC, sobre el transporte y la infraestructura. ¿Qué otros proyectos debemos
planes o proyectos debemos revisar. Que van a servir, lógicamente, de fuente de información a nuestro plan de desarrollo turístico. El Servicio Nacional de Caminos, ¿puede ser? Ya está aquí la ABC. Ah, ya. Aquí ya la tenemos a la ABC. Otro. Puede ser el plan de salud. ¿Y por qué decimos de salud? ¿Por qué nos interesa? Ah, porque próximo a un atractivo turístico tiene que haber por lo menos una posta de salud. ¿Qué es lo que pasa si ese turista se pone mal? Se luxa la pierna al estar caminando o el pie. ¿Qué hacemos? Ya los primeros auxilios le dará el guía, si es que hay guía que está conduciendo al grupo. Entonces hay que tener una información precisa de dónde hay el centro hospitalario o la posta hospitalaria más próxima para que puedan otorgar, es decir, el socorro necesario, ¿no? Entonces hay que revisar también los planes de salud y hay que ver el mapa de salud. ¿Cómo está el mapa de salud en relación a los atractivos turísticos? Pues hemos dicho una técnica del plan es la utilización de mapas temáticos, ¿no? Es fundamental la utilización de mapas temáticos. Este mapa puede ser de atractivos. Hay otro mapa que va a ser sobre postas sanitarias. Entonces, tal vez aquí hay una posta. Los ojitos son postas sanitarias, pues hay que poner leyenda aquí. Después va a haber otro mapa de rutas, caminos, según el tipo de carretera, etcétera, ¿no? Entonces, se van sobreponiendo los mapas para tener un mapa general y tener una imagen como estas. Entonces, tenemos que revisar, decíamos, proyectos, el plan de salud, el plan de carreteras. Después tenemos que revisar el plan de educación. Porque estamos viendo de que en algunas unidades educativas el gobierno está estableciendo que dentro de la parte de la temática de interculturalidad se van a incorporar, dice, las temáticas de turismo para los estudiantes. Entonces hay que revisar porque nos interesa. Entonces todos esos datos nos interesan verlos y conocerlos. Y hay que evaluar, es decir, si estos proyectos, ¿en qué tiempo están proyectadas realizar estas obras? Si son obras camineras, si son obras de salud, si son puesta en marcha de nuevos saberes en la parte de la educación, etc. Es decir, ver el factor tiempo. Preguntas. ¿Tienen preguntas? No dice todo claro. Gracias, Alejandro. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Todas las clases voy a hacer así, al azar, evaluaciones. Como en plan 2, ayer creo que hubieron menos de la mitad han estado y los que llamaban y no estaban, menos 2 puntos para el siguiente parcial están. Y así van a ser las subsiguientes clases. Entonces nos vemos la siguiente clase, que les vaya bien. Listo, licenciado, hasta luego. Hasta luego.